Bienvenidos a otro episodio de Por Amor al Arte. El día de hoy vengo en el sol. La verdad es que no quería perder segundos preciados de este calorcito. Y, y bueno, quería venir a hablar sobre los momentos en mi vida que me han hecho expandirme, wow, locamente y sorprendentemente. Creo que hace poco estaba eh, revisando mi vida y me empecé a dar cuenta cómo he cambiado tanto estos últimos años. Y luego de hacer como un recuento, me di cuenta de que muchos de esos cambios habían sido porque yo decidí salir de mi zona de confort. La verdad es que esto es como un tema muy recurrente y como que lo hemos escuchado en todas partes sobre cómo salir de nuestra zona de confort puede cambiarnos la vida, puede hacernos crecer, pero la verdad es que sí, es un dicho recurrente, pero no por ello no voy a decirlo una vez más y no por ello no voy a contarlo desde mi propia historia. Creo que mis salidas de confort de estos últimos años que he estado viajando por el mundo han sido definitivamente mucho más grandes y desafiantes de lo que podría haber tenido en mis años anteriores de vida. Uno puede salir de la zona de confort ya sea cambiando la alimentación, cambiando la hora en la que nos vamos a dormir o ir a un país sin conocer el idioma y partir una vida de cero. Como el nivel de salir de zona de confort sobre cuánta dificultad o no realmente no importa. Yo creo que más allá de juzgarnos sobre cuánto es mi salto de la zona de confort o no, es parte como un poco de los traits del ego, como tratando de complacer el ego por cuánto me he desafiado. Pero creo que en la real valentía y eh, la real ganancia está en simplemente poder identificar una zona de confort, poder identificar en qué eso me está limitando y decidir movernos al siguiente nivel. Creo que una de las primeras historias que se me viene a la cabeza es en el sudeste asiático. Creo que ahí fue como que ahí empecé a tener puntos de no retorno. Y es muy curioso porque yo me acuerdo cuando cumplí 28 años y fue un poco antes de irme al sudeste asiático, yo me acuerdo que me vestí de amarillo, como con un color muy parecido a este. Y la cosa es de que yo sentía, y yo loca en mis cosas, pero fue como, bueno, sentí que el amarillo iba a representar mi viaje de los 28 a los 29 y que este amarillo me estaba invitando a trabajar con mi chakra del estómago, mi chakra solar y que iba a salir mucho de mi zona de confort. Ese día estuvimos subiendo un cerro y yo estaba literalmente con un vestido y a pata pelada y habían ramas y habían árboles y era como bueno, pasando por toda esa weá y era como todo era simbólico y para mí en los años 28, 29 iba a ser un año de batalla, pero no una batalla que te mata, sino una batalla que te lleva a la punta del mirador y tienes la vista más linda del mundo y es como, wow. Me alegro haber esforzado en cada paso y haber subido, porque la vista sí es hermosa y los recuerdos quedan. Entonces, creo que así efectivamente fue en estos 28 y creo que por eso puedo nombrar muchos momentos de cambio fundamental en mi historia de este último año que ha pasado. Porque a pesar de que sí, salí del país hace un tanto de años más, este último año, ese año particular, fue muy potente.
Pero todo partió cuando fui al sudeste asiático. Yo creo que ahí fue más fuerte. ¿Qué pasó ahí? Me acuerdo que lo primero que me vino a desafiar en el sudeste fue que yo no manejaba motos. ¿Y por qué manejaría una moto? O sea, como tampoco como que tan normal, ¿no es cierto? Y los scooters. La verdad es que, miren, 1 millón de gente va al sudeste asiático y se arrienda un scooter, se termina cayendo, doblando el pie y se va para la casa enyesado sin poder trabajar. Y bueno, además de eso, en mi historia familiar hay un montón de historias de muerte y de accidentes sobre las motos. Entonces, yo siempre tuve un trauma con la moto. Y dije, bueno, no voy a poder manejar moto nunca, nunca me voy a subir una moto. Llego al sudeste asiático, planeo estar ahí meses y meses y me empiezo a dar cuenta de la realidad de que si es que yo no manejaba una scooter o una moto, yo no iba a llegar a ningún lado. Y la verdad es que el nivel de libertad que yo quería alcanzar no lo iba a alcanzar con mis pies. Porque tampoco había micro, o sea, como que, o sea, transporte público. Y yo me acuerdo que yo vi una chica española que tenía como 19 años y que estaba ahí manejando la isla en su scooter. Y la verdad es que a mí me dio una sensación de cómo ella, que tiene casi 10 años menos que yo, puede estar teniendo tanta valentía, tanta libertad y yo no. Fue como, si ella puede, yo también puedo. Y me acuerdo ahí que fui a agarrar mi moto y ni sabía aprenderla. La chica me decía como, bueno, ¿sabes aprender la moto? Y yo como, sí, obvio, porque si no, no te la arrendaban. Tampoco te perdían carnet de conducir porque no tenía. Y, y la cosa es de que ahí empiezo a andar en moto, en la scooter y una cosa llevó a la otra y un mes después yo estaba haciendo un road trip en Filipinas con mi scooter y mi mochila por toda la isla por 10 días y es como, loco, cuando yo estaba ahí en Filipinas, después de un mes de tener esa situación, se hace un mes atrás de esa situación, de ese road trip en moto por una isla en Filipinas sola con mi mochila y yo, ese nivel de libertad que había alcanzado, ese pelo al viento, wow, esa sensación, no estaba ni siquiera un mes separada desde el punto en donde yo había dicho nunca me subo a una moto. El nivel de incomodidad, de miedo, de desafío de manejar ese scooter al principio fue muy grande, pero las recompensas fueron también súper valiosas y claramente haciendo todo con cuidado y con mucho respeto. Mucha gente se cae, pero esos fueron los primeros puntos que para mí fue muy muy lindo darme cuenta de lo que había logrado por atreverme a salir de mi zona de confort. Em, Después de eso yo me acuerdo que me fui a India y a pesar de que eso es un gran salto de confianza y un gran salto de fe porque me daba mucho miedo ir a India sola, mucho miedo, lo hice, las recompensas fueron varias, pero el desafío vino después, porque después de ir a India yo me fui a Sri Lanka a mochilear y ahí me llegó una oportunidad, gente, que, que yo agradezco hasta el día de hoy y voy a agradecer por siempre, que fue, yo llegué a un hostal, pero así, lo más random, al medio de la jungla, porque había seguido a una chica alemana y dije, bueno, ¿sabéis qué? Vayamos para allá, yo no quiero tomar decisiones, así que te voy a seguir. Llegué a ese hostal, el mismo día que yo llego, hago una clase de yoga porque quería compartir ese momento. El mismo día que yo llego, el chico de que hacía las clases de yoga me dice, mira, yo me estoy yendo a un vipassana, a un retiro, voy a dejar este puesto de hacer yoga. Como habíamos conectado tan bien, me dijo, tú acabas de hacer tu certificación de yoga, deberías hacer esta clase. Y yo venía recién saliendo, o sea, yo he hecho yoga por muchos años, pero venía recién saliendo de hacer el profesorado en India. Y yo, la verdad es que no sé si me sentía preparada. O sea, yo no estaba preparada para hacer clases en mi mente, en mi ego. Tenía todo el conocimiento, tenía la experiencia, tenía el amor y la voluntad, pero a sentirme preparada, no. Y, y fue
tan difícil, no sé si tan difícil el tomar la decisión, pero sino como tan difícil aceptarme merecedora, aceptarme capaz. Creo que cuando nosotros también queremos salir de nuestra zona de confort y nos cuesta mucho, muchas veces siento que no nos atrevemos a salir de nuestra zona de confort porque no nos sentimos capaces. Como ¿seré capaz de guiar esta clase de yoga? ¿Seré capaz de ser profesora de yoga si solamente tengo este ejercicio y esta capacidad? ¿Seré capaz de guiar a tantas personas? ¿Seré capaz de sostener esto en el tiempo? ¿Seré capaz de hacerlo bien? Y como que es mucho más fácil querer quedarse en la duda y querer prepararse un montón, prepararme más y ganar más experiencia y ganar más recursos para recién ahí estar lista y ahí atreverme a hacer ese salto que necesito hacer fuera de mi zona de confort para transformarme. Y la verdad es que la sensación de estar preparada muy difícilmente llega. Es ese momento en donde o andas en moto o te quedas encerrada o aceptas el regalo de Dios de que te dio una oferta de hacer clases de yoga o lo dejas pasar y te arrepientes el resto de tu vida. Y estaba ahí. Yo dije, ¿cómo sería yo tan arrogante y tan mal agradecida con el universo que yo sabiendo que salí de la India queriendo hacer un voluntariado enseñando yoga, que ni siquiera postulé, ni siquiera lo busqué, llego a un lugar y se me ofrece tan claro? Yo no puedo decir que no. Para mí andar en moto y hacer esas clases de yoga no era una opción, era una responsabilidad. La responsabilidad de seguir mi camino y de salir de mi zona de confort porque eso es lo que el destino me está pidiendo. Luego de todo eso, la verdad es que otras grandes salidas de la zona de confort fue manejar. Yo nunca tuve plata para tener un auto en Chile. Mi mamá era nerviosa y no me prestaba el auto, así que nunca pude manejar. Salí de Australia sin haber manejado, la verdad. Tenía mi licencia porque lo hice el trámite, pero no manejaba. Y llegué a un país donde se manejaba para el otro lado sin tener mucha experiencia en manejar. Quizás haya sido mejor o peor, pero el punto era que yo tenía recién cumplí los 29 años o 28 y era, no sé manejar. Llegué a Tasmania, a un lugar en Australia en donde realmente sin un auto uno no puede existir, a menos que te quede en la ciudad. Pero yo estaba en la punta de la loma del orto y tenía que manejar. Entonces como que gente, fue la primera vez, esto es un secreto que voy a decir entre nos. Esa vez en Tasmania fue la primera vez en estos años que yo estaba viajando que llamé a mi mamá llorando porque ya yo no podía existir sin auto. Yo no quería existir sin auto. Si es que no iba a tener auto, yo prefería volverme a Chile a sacar a practicar o no sé. Para mí era muy, muy, muy frustrante no poder manejar. Y la verdad es que ahí fue como un punto de quiebre en donde me di cuenta que, bueno, era una mina reempoderada, que de verdad un camino que solo yo conozco, ay, los reales, y que yo me reconozco re valiente y como que salgo de la zona de confort y que me atrevo y que bueno, todo, y que me la juego demasiado por mí misma y reconocerme teniendo 29 años, no pudiendo manejar, fue como una bofetada y fue como, Paula, ya, pues, como, buena, tú podís, buena, tú podís. Y cuento corto, me compré un auto, las primeras veces que lo manejaba tenía que decirle a mis amigos que por favor se subieran conmigo. Para yo poder manejar el auto porque me daba miedo manejarlo hasta 5 minutos. Y una cosa nuevamente llevó a la otra y al día de hoy ya he manejado más de 4.000 kilómetros. Tengo una van que para mí es un sueño cumplido. Yo no puedo creerlo, es como peñísquenme, no puedo creer que estoy manejando.
No puedo creer que ya llevo 4.000 kilómetros manejados, no puedo creer que ya tengo una van, que he vivido en mi auto y que se vienen muchas aventuras más con ese mismo propósito de seguir moviéndome en las ruedas y yo sufrí mucho en mi interior por no tener esa capacidad. Yo veía a mis amigos manejando y me sentía tan limitada. Y es muy loco, como todo el tiempo que sostuve esa zona de confort por sentir que no estaba preparada, loco. Fue muy incómodo al principio, me tiritaban las manos manejando. Pero nada, ya no, ya no, ya no. Ya es como andar en bici, andar en auto, re fácil. Y, y así uno va creciendo y la versión de la Paula que existe hoy día no existiría sin todas esas veces que me tuve que sentir muy incómoda. Las primeras veces que hice esas clases de yoga, gente, yo me acuerdo que estuve 1 día y medio sin parar, o sea, sin parar, haciendo una clase de yoga. A pesar de que yo ya la tenía hecha, la practicaba, la revisaba, por los 3 primeros días yo no paraba, no, lo único que hacía era trabajar en pos de la clase de yoga. Y después, cuando terminé el voluntariado, me acuerdo que eh, la clase de yoga ni siquiera las preparaba. No porque no tuviera la intención de hacer algo bueno y significativo, sino porque el ritmo era tal que tenía también secuencias repetidas y le iba adaptando a la gente que iba, y iba sintiendo la energía del grupo y como que ya estaba tan en mi ambiente que era como nadar. Entonces como que algo que en un momento me tomaba 1 día y medio y mucho estrés, no sé si estrés, pero mucho detalle y mucha preocupación, ya terminó siendo una rutina que me llenaba el alma y me hacía muy feliz y me hacía mucho sentido, pero llegar ahí también fue un trabajo mental y de costumbre y de práctica, pero también mental. Creo que eso es lo que yo como que valoro mucho de esa idea de zona de confort, es cómo nos acostumbramos a nosotros mismos a salir de la zona de confort. Y da lo mismo cuál sea la salida, cuál sea el cambio que estamos haciendo en nuestra vida. Cuando nos acostumbramos a esa elasticidad de nuestra identidad, de nuestras habilidades, cuando nos acostumbramos a ese estrés, porque es estresante. Uno siente que está en el flight or fight mood, como es la weá, pero bueno, como de que está ahí, o sea, manejar esas primeras veces, un rush, una ansiedad, una adrenalina, cuando hice las primeras clases de yoga y tenía que hacerlo y iba a llegar una ansiedad, una adrenalina, cuando tuve que andar en moto la primera vez, una ansiedad, una adrenalina, pero todas esas cosas, esa sensación incómoda, tan incómoda, lo entiendo, pasa. Y cuando empiezas a repetir el hecho de salir de tu zona de confort una y otra vez, te acostumbras a esa sensación incómoda y puedes expandirte más y más y con más facilidad. ¿Entienden? De que al final el hecho de yo haber salido de la zona de confort quizás unas 7 veces, así como bien grandes este último año, diría que fue la moto, el yoga, el manejar, el empezar a hacer círculos, el comprarme una van y quedarme pobre, el irme a vivir sola y quedarme pobre, creo que eso también es otra salida de la zona de confort. Y lo otro que estoy haciendo ahora es empezar a ganar plata de forma independiente. Todas estas cosas que he hecho en este último año, que me han desafiado un montón, todas se han sentido igual al principio, incómodas. Me estoy exponiendo, voy a fallar, seré capaz de sostener esto. O sea, imagínense gente que cuando yo, bueno, pasaron todas estas cosas, manejé, después me fui a Tasmania, llegué a Brisbane y me quería comprar un auto, porque ya yo estaba manejando, entonces como que ya una vez manejando no quiero dejar de manejar nunca más en mi vida, o por lo menos por muchos años. Y la cosa es de que ahora venía una oportunidad. Y el destino me presentó la oportunidad de comprarme una van, mi vancita hermosa, religiosa. Y bueno, yo nunca pensé en gastar tanto dinero en un auto. Y para mí me costó mucho decidirme a comprar una van porque no sabía si era capaz, no de manejarla esta vez, sino de sostenerla. ¿Seré que necesito tanto? ¿Seré que soy merecedora? Si con un auto me alcanza, puedo poner un colchón en el auto y me sale más barato.
Me pasó lo mismo con irme a vivir sola. Como que cuando llegué a esta isla, tuve la oportunidad de venirme a este lugar en donde estoy viviendo solita, en un lugar, o sea, gente, estoy viviendo sola, completamente maravilloso. Tengo mis amigos por todas partes, me junto con ellos todo el rato, pero tengo mi lugar sola. Y era un poquito más caro que las otras opciones y yo sabía que para poder crear y concentrarme en mis proyectos y en mi creatividad, vivir sola era un privilegio que iba a cambiar muchas cosas. Pero nuevamente vino a mí la pregunta, ¿soy capaz de sostener esto? ¿Soy merecedora? Pero si quizás si vivo con gente, tengo mi van ahora, me puedo ir a la playa y puedo escaparme del lugar en donde estoy, quizás de todas maneras igual puedo vivir con alguien y me sale más barato. ¿Será que es necesario vivir sola? Y creo que tanto la van como la casa fueron la misma sensación de soy capaz de sostener esto económicamente y soy merecedora de esto, realmente lo necesito, porque me di cuenta que en ambas situaciones yo me estaba encogiendo. Así como shrinking, como, no, si no necesito una van, puedo hacerlo con un auto. No necesito vivir sola, si puedo realmente compartir mi casa y me puedo ir para otro lado. Y es como loca, buena. Voy a cumplir 30 en breve, tenéis tus ahorros, tenía mis ahorros, y, y tú eres capaz, weona, tú eres capaz, eso me decía yo a mí misma, eres capaz de sostenerte económicamente, es cosa de que encontré un trabajo y trabajes de nuevo, es cosa de que encuentres la forma de tener dinero y te sostengas, porque claro, tener una van, vivir sola, son cosas que te cuestan económicamente y que es un compromiso casi. Y efectivamente, gente, elegí la valentía, elegí priorizar y regalarme la oportunidad de tener una van, regalarme la oportunidad de vivir sola y, y lo agradezco, me ha cambiado la vida, pero ahora viene el séptimo punto, me quedé pobre. Hace unos meses, hace un mes, 2 meses, no sé, hice un video sobre las situaciones económicas. Y la verdad es que siendo honesta, hace 2 meses yo tenía 15.000 pesos en la cuenta, 30 dólares australianos. Y nunca había estado tan pobre. Ya llevaba 2 años en Australia, debería tener ahorros, pues no, mi ciela, llegué a tener 30 dólares, estuve a punto de pedirle a un amigo para pagar la renta. Y dentro de todo yo me acuerdo que había hecho un video aquí en mi canal de YouTube sobre mi relación con el dinero, de que cómo mi relación con el dinero era de un estado emocional seguro. Y yo me sentía un poco farsante, como, a ver, acabo de hacer, antes de comprarme la van, que de hecho hice el video de que esto es un desafío, comprarme la van es un compromiso, va a ser desafiante. En ese momento yo no sabía que me iba a venir a vivir sola, que eso también me iba a costar mucho dinero. Y me quedé pobre, gente. Pobre, pobre, pobre. Y, y entre que le tenía lista para pedirle plata a mi amigo, justo conseguí trabajo, pero ¿qué es lo que hice? Y ahora viene la 7ª vez que me salí de la zona de confort este año. Y empecé a ofrecer mis servicios. Yo esto me costó, gente, un montón. Yo vengo leyendo el tarot hace muchos años. 5. Vengo haciendo yoga hace 9 años. Vengo tratándome terapéuticamente hace mucho tiempo. Y como que yo siento, la verdad siendo honesta, no como tratando de tratar de ponerme de alguna forma, pero yo de verdad siento que tengo habilidades y cosas que entregar al bienestar emocional y mental de la gente. Yo de verdad siento que puedo ayudar a que la gente entienda su mente, y leer el tarot, por ejemplo, me ayuda a poder tener un espacio terapéutico. Yo quería ser psicóloga, no pude, y como que mi intuición y mi propósito sigue ligado al mismo tiempo, y fue tan
difícil, primero hace un par de años salirme del contexto soy geóloga, después abandonar un país y venir acá a seguir mi creatividad, a luchar por mi arte y después encontrar la espiritualidad a un nivel más profundo y empezar a conectar con quiero tener un servicio, quiero entregar esto, comunicarlo, por eso también hice el canal de YouTube, por eso escribo, por eso, entonces como que yo sé, y yo lo sabía hace un gran tiempo de que yo tenía y tengo vocación de ayudar, pero me costó un mundo poder verbalizarlo y poder ofrecerlo. Poder ofrecer mi servicio fue también una de las grandes salidas de la zona de confort. Creo que ahí va mucho más en el plano mental. Yo sí me siento capaz de entregarlo, pero ¿será que la gente lo va a recibir? ¿Será que a alguien realmente le importa lo que tengo que decir? ¿Será realmente que a alguien le va a servir lo que yo tengo en mi cabeza, en mi experiencia, en la sabiduría? ¿Será que a alguien le va a servir el análisis que puedo entregar? A mí me ha servido, pero ¿será que al resto les sirve? ¿Será que es útil? ¿Será que socialmente es positivo? Y yo estaba pobre, como les dije, de verdad, $30 en la cuenta. Entonces yo ahí fue como, esta es una invitación del destino. En vez de ponerme en modo víctima y decir, bueno, estoy pobre, ya amigo, te voy a pedir la plata, por favor, ya me la recuperaré. Dije, este es el momento, Paula, se acabó. Hice un póster y empecé a tirar mis servicios de tarot. Miren, no les voy a mentir, no me hice millonaria, pero una cosa llevó a la otra. Como he vuelto a decir 1.000.000 de veces, voy a acercar esto. Una cosa llevó a la otra y terminé leyendo el tarot, terminé guiando círculos de luna y eso también cobrando. Y aprender a cobrar cuando uno no está en el sistema es muy difícil. Es un desafío grande porque nuestra entrega vale energía, tiempo, dedicación, conocimiento y creernos merecedores de una recompensa, creernos merecedores de un intercambio es también salir de nuestra zona de confort de la percepción. Creo que esa es una de las grandes salidas de la zona de confort de este año, de estas 7 veces que nombré. En cada una de ellas hay un cambio en mi percepción sobre qué soy capaz de hacer, qué soy capaz de entregar, soy capaz de mantener esto, soy capaz de sostenerlo, soy capaz de entregar. Y es como en esta última etapa de mi evolución fue un gran desafío del ego, de poder decir yo soy merecedora de recibir algo a cambio por mi sabiduría y por mi entrega y por mi trabajo. Y es que nuestra zona de confort nos enseña que tenemos que trabajar para alguien. De verdad, independizarse no es solamente el esfuerzo, el gran esfuerzo de todo lo que viene por detrás de un emprendimiento, porque materialmente es harto, pero también el hecho de cambiar nuestra percepción de nosotros mismos y darnos el valor a nosotros primero para que el resto pueda entender ese valor. La gente puede tener una opinión tuya, pero tú primero, si tú tienes una concepción de ti misma, de ti mismo, y un valor que tú te defines a ti mismo y a ti misma, y con eso te presentas a la sociedad, el resto puede observarte, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, e interactuar. Así que quiero ver que te tengo que ir a trabajar. Porque independiente, pero a ratos. Eso. Ha sido un año de crecimiento increíble. La verdad es que estoy muy agradecida por toda y cada una de las veces que me atreví. Estoy agradecida por cada y una de las veces que me creí merecedora. Estoy agradecida por darme la confianza, por darme la oportunidad, porque podría haber fallado, podría haberme equivocado, las cosas podrían no haber funcionado y aún así el hecho de haberlo intentado me hace estar orgullosa de mí.
Creo que darnos la oportunidad de salir de nuestra zona de confort a pesar de esa incomodidad es un gran regalo, y recuerden que mientras más uno salga de la zona de confort, más se acostumbra a la sensación incómoda. Y eso es lo que queremos, poder dominar esa incomodidad. Es como cuando uno hace ejercicio físico y uno empieza a transpirar y te empiezan a doler los músculos. Al principio eso no te gusta, después hay gente que le encanta y por eso se vuelve adicto a hacer ejercicio, pero esa sensación de incomodidad que tenemos que buscar para que el músculo se extienda, para que el músculo crezca, tiene que ser forzado, tiene que estar incómodo también, tiene que salir de su empaque para que la planta crezca, tenemos que sacarla del macetero. Y es como un montón de cosas que tienen la misma lógica y que tenemos que entender que la incomodidad y el desafío es inevitable para poder crecer, y le deseo el crecimiento a todo el mundo, le deseo esa salida de confort a todo el mundo, porque lo peor que puede pasar es equivocarnos y quedar en el mismo lugar. Así que eso. Qué lindo el sol. Te juro que es todo lo que quería. Me encanta. Y después de todo, solo queda el silencio. Ah. Bueno, gente, me despido. Fue un gusto haber compartido este momento de reflexión. Se vienen cosas fuera de lo que ya estaba haciendo. Se vienen planes diferentes. Y estoy muy ansiosa no ansiosa, feliz de compartir esto con ustedes muy pronto. Muchas gracias por estar aquí, por escuchar, y espero que les haya servido. Chao, los quiero. Ñau, ñau.